¿Buscas educar de una manera más consciente? ¿Quieres sentirte más seguro y sembrar huellas positivas en tus hijos y no heridas? Aquí resolveremos tus dudas para ayudarte a formar de una manera más consciente y positiva, con invitados expertos en distintos temas. Soy Carla Baturoni. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a su podcast Padres en Proceso. Estoy muy contenta de ver la respuesta que ha tenido el podcast y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para muchas familias que son las reglas. Cómo poner reglas y cómo poner normas en casa. A veces hay un poquito de confusión entre si educar de una manera consciente y positiva debe de haber normas o no debe de haber reglas. Y creo que este tema nos va a ayudar muchísimo para entender que dentro de la educación consciente, dentro de la disciplina positiva, por supuesto que debe de haber límites, por supuesto que debe de haber reglas. Las reglas, chicos, son imprescindibles dentro del hogar o cualquier otro espacio donde se convive. Son parte de la vida. El mismo universo tiene reglas, hay leyes universales que justamente permiten un orden armonioso para que pues funcionemos de una manera adecuada y equilibrada. Las reglas de casa son fundamentales también. ¿Por qué? Porque van a aportar no solamente valores como el respeto, la honestidad, la responsabilidad, entre otros más, sino que además a través de las reglas ayudamos a que nuestros hijos logren integrar los hábitos también. Incorporar reglas en casas, chicos, va a traer muchísimas ventajas a la familia. Entre ellas, no solamente va a dar seguridad, respeto y lograr un ambiente armonioso, sino que también puede ayudar a generar lazos entre padres e hijos que se van a fortalecer muchísimo a través de ellas. Las reglas, las normas en casa son límites que se crean a un nivel familiar que justamente creará estos lazos donde los padres y los hijos van a realizar acuerdos para que logren cumplirse. ¿Por qué debemos establecer reglas en casa? A lo mejor hay quienes todavía están cuestionando, bueno, es que yo no quiero volverme autoritario, yo no quiero sentir como me sentí en casa, que había tantas reglas, había tantas normas y a veces ni siquiera sabíamos por qué existía y ni siquiera sabíamos el motivo o el fundamento o la raíz de por qué existen estas reglas. Primero debemos entender que hay 3 elementos muy importantes que se generan, que vamos a estar generando en nuestras familias cuando nosotros establecemos normas en casa. El primero de ellos es la seguridad. Los hijos, chicos, necesitan límites para sentirse seguros y crecer en un ambiente equilibrado en donde hay un orden externo le va a dar un orden interno. Por eso es que el cumplimiento de las reglas es la base y la guía para su desarrollo como personas que después van a desarrollarse en una sociedad en la que también habrá normas, en la que también habrá reglas. Si yo tengo un orden externo, voy a poder interiorizar justamente estas normas internas, estos valores, y entonces esos son los que después van a regir mi conducta. El segundo elemento que vamos a lograr desarrollar en nuestros hijos a través de tener normas y reglas es la armonía en la convivencia. Cuando los hijos aprenden y respetan las reglas establecidas, pero ojo, no solo los hijos, también los padres y todos los miembros de la familia lo hagan, entonces aprenderán a convivir con sus semejantes en cualquier espacio donde compartan. De esta manera, todo lo aprendido que aplicas en casa, lo vas a aplicar fuera de casa y entonces vas a lograr tener un ambiente respetuoso, cálido y en armonía, o buscar justamente un ambiente respetuoso y armónico en el lugar en el que te desenvuelvas. El tercer elemento que nos entregan las normas son el que podemos realizar nuestras actividades dentro de límites, y este es el respeto. El respeto es uno de los valores que estamos olvidando muchísimo en la sociedad y las normas justamente nos ayudan a fortalecerlo. Poniendo en práctica el respeto a las reglas, se practica además la empatía y nos lleva a convivir en un espacio en el que todos, sin invalidar la libertad de los demás, siendo conscientes de nuestras acciones, se desarrolla el sentido de comunidad. Y les ayuda a los niños a entender también cuándo un comportamiento es bueno y cuándo un comportamiento no es bueno.
Con esto que les acabo de compartir, creo que nos podemos dar cuenta de lo importante y lo necesarias que son las reglas en casa. Entonces, es importante que nos preguntemos por qué no son tan bien aceptadas, por qué detonan rebeldía y resistencia en nuestros hijos. Si son tan buenas, si son tan favorables las reglas en la familia, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo ponerlas? Y sobre todo, seguirlas y hacer que nuestros hijos las respeten. Bueno, uno de los elementos es que actualmente existe muchísima confusión sobre las reglas. Y es que creemos que la regla tiene que ser una imposición de normas, más que acuerdos de convivencia. Y entonces lo que sucede con las normas es que van a perder su verdadera función. Cuando nosotros pensamos en disciplina, creo que ahorita te pongas a pensar un poquito ¿qué es la asociación que tú tienes de disciplina? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra cabeza? Son normas, son reglas, y quiero que entendamos, chicos, que esto no es disciplina. En otro podcast vamos a platicar sobre qué sí es la disciplina consciente, los elementos importantes de la disciplina, las zonas de la disciplina, etc. Pero hoy solamente quiero que recuerden que las normas son una herramienta de la disciplina, no son la disciplina misma, sino son un recurso de la disciplina. El problema, chicos, está en que el mundo nos ha enseñado que debemos educar a nuestros hijos en base a jerarquías. Y a veces confundimos que esta jerarquía que nos da autoridad significa poder y control. Y nada de eso tiene que ver con autoridad. Autoridad no es sinónimo de poder y de control. Autoridad es sinónimo de responsabilidad, de que yo asumo la responsabilidad que conlleva ser modelo para otro ser humano. Y a veces este sinónimo de autoridad tiene mucho que ver con el miedo que tenemos los padres de familia a perder el control de otro ser humano. Muchas de las herramientas que creemos que les ayudarán a nuestros hijos vienen de nuestros hábitos basados en la tradición y en el miedo. Seguir tantas reglas y la receta tradicional crea ansiedad no solamente en los padres, sino también en los hijos. ¿Las reglas son indispensables en la vida del ser humano? ¡Claro que sí! Pero las reglas basadas en los valores. Cuando las reglas que tú estableces en casa no tienen asociación o no están claras de cuál valores del cual están emanando, se convierten entonces únicamente en la transmisión de tus miedos, de tus frustraciones y de tus inseguridades. Y es cuando los padres a veces podemos expresar frases como estas: porque soy tu mamá y punto, porque sí y ya no me digas nada. O por ejemplo, hay veces que le dicen a los hijos: porque cuando tú tengas tu casa tendrás tus propias reglas. Y esto no le dice nada a tu hijo, solamente generará en él resistencia y rebeldía. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento fuerte que le diga a tu hijo en por qué está la regla establecida. Un elemento importantísimo que también es indispensable considerar en la elaboración de las reglas y sobre todo en su efectividad es la idea y la asociación que tú tengas con las reglas. Y de acuerdo a esa idea, es como tú las vas a transmitir de una manera adecuada o no adecuada. Las reglas, si se fijan, generalmente están asociadas con represión. En la educación consciente, en esta disciplina más positiva, son asociadas a la contención y a la formación. Y sobre todo, las tenemos que ver como una guía que nos ayuden a convivir de una manera más armónica. Si tú transmitas a tus hijos que las reglas que vamos a tener en casa son guías que nos van a ayudar a pasarla mejor, a tener una mejor convivencia, a compartir, a divertirnos más, entonces ellos irán asociando de una manera más positiva las reglas. Como les decía anteriormente, el mismo universo tiene leyes, tiene reglas que nos permiten un orden armónico del mismo universo. Existe la ley de la gravedad. Existe la ley de que vas a nacer y vas a morir. Yo no he conocido a alguien que quiera retar al universo y le diga: hoy no me muero, hoy voy a romper esta regla y no me muero y a ver cómo le haces. O la regla de causa y efecto. Son leyes que existen en el universo, que generan esta armonía en el cosmos, que generan esta armonía en la vida. Otro aspecto importante para poder establecer las reglas de una manera adecuada es saber diferenciar
que reglas y hábitos no son lo mismo. Y ese es otro gran error que cometen los papás. ¿Por qué? Porque a todo le llaman reglas. Esto porque es la regla. Te vas a bañar porque es la regla. Vas a hacer la tarea porque es la regla. Tienes que comer todo lo que te sirva porque es la regla. Vamos diferenciando esto bien, chicos. Hábitos y reglas no son los mismos. Los hábitos son pautas estables de comportamiento, son aprendizajes a largo plazo que tu hijo va a ir adquiriendo para autogobernarse y para lograr esta autonomía y este control propio de su vida. Es una automatización de una actividad que lo lleva a la independencia. Antes de que tú quieras establecer las reglas que vas a jugar, y ahorita les voy a decir cómo poner las reglas y cuáles son los elementos principales que debemos de considerar cuando queramos poner reglas y las logremos diferenciar entre regla y hábito. Primero quiero que entendamos que para poder establecer las reglas del juego en el que vamos a convivir en este entorno, debe de ser siempre a partir de los valores familiares, pero ojo, en común acuerdo mamá y papá. Si mamá jala para un lado, papá jala para el otro lado, acaban tronando la comunicación, acaban tronando la formación y la transmisión adecuada de esto que quiero instaurar o transmitir a mis hijos, que son los valores, porque son los que fortalecen y son los que emanan de las reglas, o el motivo principal del por cual yo pongo reglas y el motivo principal por el cual yo desarrollo en mis hijos ciertos hábitos. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en las familias que no viven o no conviven, que están separadas, mamá y papá? Pues bueno, mamá tendrá sus propias reglas en casa, papá tendrá sus propias reglas en casa. Pero aquí lo importante es que sí exista cierta madurez para que ciertas reglas generales las tengan en ambas familias, sobre todo aquellas que tengan que ver con los valores principales que estamos buscando fortalecer y trabajar en nuestros hijos, como el respeto, la honestidad, la responsabilidad, sus horarios de sueño, sus horarios de alimentación, todo lo que tenga que ver con su bienestar y su desarrollo en este proceso madurativo que están teniendo sus hijos. Bueno, ¿qué elementos principales son los que debemos de considerar cuando vamos a poner reglas en casa? Primero y el más importante de todos, chicos, evita el exceso de reglas. ¿Qué es lo único que vas a reglamentar? Aquellas conductas que te estén generando conflictos continuos o alguna situación o conducta de posible conflicto. No vas a reglamentar todo. Ya les dije, una cosa son hábitos, otra cosa son límites, llamadas de atención que voy a hacer constante con mis hijos en este proceso formativo. Otra cosa son los hábitos que voy a desarrollar, que necesita desarrollarse. Y otra cosa son las reglas que voy a poner en casa. Las reglas te van a ayudar a fortalecer los hábitos que aún no se han logrado adquirir o en los que en particular estás trabajando porque hay alguna resistencia o porque te tardaste en instaurarlos o porque quieres fortalecer ese proceso de instauración de hábitos. Pero sobre todo, los dos elementos principales que te van a ayudar que te van a indicar, pues, cuándo debes de poner una regla, es cuando hay una conducta que está generando conflicto continuo o alguna situación nueva que te pueda generar un conflicto. Ejemplo, viene Navidad, van a venir juegos nuevos, van a venir actividades nuevas, entonces yo voy a reglamentar los horarios, los días, los momentos en los que se van a jugar con ese juego, en los que van a poder estar durmiéndose un poquito más tarde, etcétera, ¿ok? Pero, por ejemplo, si yo estoy buscando instaurar en mis hijos un horario más adecuado de dormir, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a poner un horario para dormir. Y le digo, a partir de mañana, la hora de dormir de los niños es las 8 de la noche y va a ser la regla en casa. ¿Cuántas reglas debemos de tener en casa justamente para no caer en este excesivo uso de reglas? Máximo 4, 3, 4 reglas y es suficiente, chicos. No todo tiene que ser reglamentado. El exceso uso de reglas va a generar resistencia y rebeldía en tus hijos y que entonces más las quieran brincar y no las quieran seguir. Segundo elemento importantísimo que debes de considerar cuando quieres establecer reglas. Tener muy claro cuál es el valor del cual está derivando la regla. Por ejemplo, no es métete a bañar porque vas a oler feo, no, es métete a bañar porque debes de ser responsable de tu cuerpo.
Un cuerpo se debe de lavar y un cuerpo se debe de cuidar. Ser responsable con tu tarea, es tu responsabilidad hacerla. Entonces, ser responsable en dormir y eso te va a ayudar a tener un mejor desarrollo, a crecer. Cuando el niño sabe que no es porque te estorba, no es porque ahora tú quieres ver la tele, no es porque va a oler feo, no es porque te molesta ver su cuarto desordenado, sino porque hay un valor detrás que soporta y que es el que está afianzando este hábito que quiero que tú aprendas, entonces para el niño tiene más sentido aquello que yo le pido. Cuando tú establezcas reglas, también debes de considerar que deben de indicar la forma para poder hacer algo, no solamente la prohibición. Es decir, siempre tienen que ser expresadas en positivo. En lugar de decir no se pega, se dice aquí resolvemos con palabras. En lugar de decir no dejamos los juguetes tirados, recojo lo que uso. Si lo uso, lo guardo. Comemos en el comedor, siempre en positivo porque es la parte, el hábito que yo quiero estar fortaleciendo. Siguiente punto, deben de ser conductas completas en sí mismas, no condiciones para obtener un privilegio o un beneficio posterior. Como les hablaba, habla solo del indicativo temporal, de la regla general, pero no un condicionamiento para que obtengas un beneficio. No es si comes puedes tener postre, es comemos lo que nos sirven, agradecemos el alimento. O en lugar de decirle, si quieres mañana jugar videojuegos, debes de dormirte temprano. No, estoy condicionando. Entonces no estoy instaurando el valor, no estoy instaurando el hábito. Simplemente hablo de la regla. La hora de dormir para los niños es a las 8 de la noche. La tarea debe de estar hecha hasta las 7 de la tarde. O el tiempo límite para que hagas tu tarea es tal hora. Y entonces ya le estoy dando al niño una libertad dentro de límites establecidos. Dependiendo la edad de tu hijo, va a ser como tú vas a ir variando también las reglas que se van a ir poniendo, la redacción de las mismas también. Las reglas siempre deben de ser expresadas de una manera muy breve. Y no incluyen las consecuencias en caso de no cumplirlas. Eso, en el momento que el niño la rompa, entonces trabajarás con la consecuencia, porque si no, en lugar de regla, se convierte en una amenaza preventiva. Y tú no debes de dar amenazas preventivas, porque las amenazas preventivas manifiestan inseguridad, de que no eres capaz de hacerlo o de que temo a que hagas justo lo opuesto a aquello que te estoy pidiendo. O además das ideas, porque a lo mejor tu hijo ni siquiera se le había ocurrido no meterse a bañar o esconderse o renegar y tú ya le diste la idea. Entonces, únicamente tiene que ser muy breve, diciendo de manera positiva aquello que quieres fortalecer, aquello en lo que quieres que trabajar. Acuérdate, una mamá, un papá que habla demasiado, transmite inseguridad. Menos es más, frases cortas y entre más claro y conciso lo manejes, mucho más fácil. Y bueno, algo importantísimo cuando vas a estar trabajando en la elaboración de reglas. Las reglas se deben de modificar de acuerdo a la edad y a la etapa vital de quienes les va a afectar o quienes van a verse involucrados en las reglas. Por ejemplo, a un niño de 7, de 8, de 6, de 10, les vas a poner una hora para dormir, una hora en la que pueden estar despiertos o hasta qué hora pueden estar despiertos. A un niño de 16, de 18, pues le vas a poner, un adolescente, le vas a poner una regla de su hora de llegada de una fiesta o de alguna salida. Es lo que quiero que vayamos entendiendo. Las reglas no van a permanecer siempre, no van a ser para toda la vida. Hay reglas que son transitorias, mientras alguna situación de conflicto se tiene que trabajar o algún hábito se quiere trabajar e instaurar, o por la etapa en la que se encuentra tu hijo. Pero en el momento que tú veas que ese hábito ya se asimiló, que ese valor ya se trabajó, que ya no existe conflicto, entonces se elimina, ya no existe esa regla. Pero habrán reglas que tendrán que ser permanentes, que toda la vida durarán en esta familia porque nos ayudarán a la convivencia. Como son, aquí todos somos honestos, aquí todos nos tratamos con respeto o resolvemos los conflictos hablando. Esas son reglas que te pueden ayudar a que permanezcan durante toda la vida. Y ojo, las reglas que fortalezcan justamente este tipo de hábitos o convivencia familiar, que generen la armonía familiar,
aplican para todos. Todos los miembros, papá y mamá. Yo no le puedo decir a mi hijo, aquí nos tratamos con respeto y yo te pego o te grito. Si es aquí resolvemos las cosas hablando, entonces mamá tienes prohibido golpear, mamá tienes prohibido gritar. Entonces tú también tendrás que trabajar en esa parte. ¿Por qué? Porque todos estamos en esta comunidad y todos debemos de trabajar con las reglas, ¿ok? Pero sí va a haber reglas excepcionales para ciertos miembros de la familia. ¿Y cuáles van a ser estas reglas excepcionales? Aquellas que tengan que ver más con la etapa transitoria en la que se encuentra. Si tú, por ejemplo, tienes un hijo adolescente y tienes un hijo puberto o un hijo más pequeño, pues lógicamente con tu adolescente serán unas las reglas que trabajes y con tu hijo puberto serán o tu niño pequeñito serán otras las reglas. Los horarios de ver televisión serán diferentes, la cantidad, si puede tener celular o no, cuánto tiempo lo puede utilizar. Todo esto dependerá mucho de la edad y la etapa en la que se encuentre tu hijo. A lo mejor a tu hijo pequeño le vas a reglamentar cuánto tiempo puede ver televisión, y a tu hijo ya adolescente le vas a reglamentar hasta qué hora puede tener el celular y que no lo puede tener dentro del cuarto, sino que lo pone a cargar fuera de su habitación. Pero ya un joven, pues será diferente este manejo. Y bueno, algo importantísimo en la elaboración de reglas, chicos. Los hijos deben de participar en la elaboración y en la redacción. Me acuerdo cuando yo era maestra, siempre al inicio del ciclo escolar hacíamos algo en preescolar y lo siguen haciendo en muchos preescolares y en muchas primarias, algo que se llama encuadre, el encuadre del ciclo, que significa que es en donde todos vamos a pertenecer. Y yo siempre les decía a mis alumnos, chicos, vamos a hacer entre todos las reglas con las que vamos a estar conviviendo durante todo el ciclo escolar. Las reglas son algo padrísimo y es algo importantísimo porque las reglas nos van a ayudar a convivir mejor, a divertirnos más, a pasarla bien, a que todos estemos en un ambiente donde nos sintamos cómodos y donde yo me sienta alegre al venir a este salón de clases. Ese es el enfoque que tienes que dar. Tu hijo tiene que saber que las reglas no son represión, que las reglas nos van a ayudar a convivir, a que las reglas nos van a ayudar a tener un entorno más armónico, en donde me puedo expresar, en donde puedo sentirme seguro, me puedo sentir cálido. Y cuando tú los involucras, ellos se sienten con un compromiso aún mayor en cumplirlas. Y bueno, el último punto. Recuerda que puede haber excepciones ante las reglas. El que tú le enseñes a tu hijo que hay ciertos momentos en los que se puede romper la regla, también le enseñas a ser flexible y adaptable al cambio. Ojo, los valores jamás son negociables y jamás se pueden romper los valores. Las reglas, algunos hábitos, sí. Por ejemplo, si tú tienes que la regla es que los niños están dormidos a las 8 de la noche, bueno, viene Navidad, no hay clases al día siguiente, tienes de visita a un primo, les avisas, chicos, hoy vamos a romper la regla de dormirse a las 8, pero tal día o el domingo o una semana antes o 3 días antes de regresar a clases, la regla regresa a ejecutarse, ¿ok? Solo por esta ocasión vamos a comer viendo la televisión porque estamos viendo una película juntos. Solo por esta ocasión, chicos, y siempre explicas por qué la rompes y cuándo la retomas. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que tu hijo sepa que es algo temporal y cuando retoma a esta línea en la que siempre lo hemos estado educando. Y bueno, chicos, para despedirnos, es muy importante que antes de expresarle algo a tu hijo, tengas tú muy clara la idea de qué es lo que vas a expresar, por qué lo estás expresando. Define tus propios pensamientos y pregúntate haz estas 3 preguntitas que te voy a decir y te van a ayudar mucho para que sepas si realmente estás educando desde la conciencia y no desde el hartazgo. Si estás educando con un objetivo, desde un valor que está emanando de ti o solamente desde tu cansancio, desde el entorno. ¿Cuál es la primera pregunta que te debes de hacer? ¿Esta regla es útil para la propia identidad de mis hijos y de mi familia o es solamente mi hartazgo?
¿Los involucré? ¿Es algo que verdaderamente está favoreciendo? ¿O es algo que quiero instaurar solamente por el momento? Segundo, pregúntate si lo que vas a decir es necesario, es importante, o es solamente algo que te va a ayudar porque te conviene por lo que quieres hacer en el momento. Y la más importante de todas, pregúntate de dónde viene esa regla que quieres poner. ¿De ti, del momento, de una situación específica personal, o realmente es necesaria para este entorno familiar? Recuerda siempre que para educar a otro ser humano necesitas reeducarte tú todos los días de tu vida, disciplinarte a ti mismo y saber que aquellos valores que tú quieres instaurar en tus hijos, tú debes de estarlos viviendo ya. Muchísimas gracias por acompañarme y los espero en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. ¿Te quedó alguna duda o quieres que toquemos algún tema en especial? Compártelo en mis redes. Recuerda que no estás solo, porque los padres no nacen, se hacen.